leyendo el otro día un artículo y decía que en América, en Estados Unidos, la mayoría de los cristianos eran desconocedores de la Biblia. Que había muchísima gente, mucha gente, una cantidad grande, que aún ni se sabían los 10 mandamientos. Aquí no lo voy a preguntar, porque para no llevarnos sorpresas. Pero yo creo que por desgracia es así. Y estaba mirando y quería hablar en esta tarde un poquito de la necesidad que tenemos de conocer la palabra. Hay más necesidad de la que creemos, porque a veces decimos cosas que cuando las miramos a la luz de la palabra nos damos cuenta de las barbaridades que decimos. O nos quedamos muy cortos en algunas cosas, o a veces decimos verdaderas barbaridades. Y es por desconocimiento. Entonces vamos a ver un poquito, a ver cómo podemos en esta tarde aprender y animarnos de que la palabra es necesaria en nuestras vidas. Amén. Sin la palabra, hermanos, no podemos dar un paso. Dice el doctor Wilson Sinan, profesor de la Universidad Reyes de USA, afirma que si uno no conoce la Biblia, la palabra, va a caer en toda clase de errores. Cuando uno no conoce la palabra, la Biblia, la verdad, estamos abocados a caer en muchas clases de errores y todas clases de problemas. Porque a veces nos pueden acarrear problemas cuando hablamos cosas que no son verdad. Y otro pastor, Lou Engle, del movimiento de oración El Llamado, dice que es peligroso ser espiritual sin conocer la palabra de Dios. Es muy peligroso, porque a veces la espiritualidad, y a veces más que la espiritualidad, el sentimentalismo, nos lleva a hacer o a decir cosas que creemos realmente que están bien hechas, porque las hacemos de corazón, pero que luego mirándolas con la palabra está visto que estamos haciendo todo lo contrario. Y que lo que parece bendición a priori se puede transformar en maldición o acarrear problemas. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué dijo? ¿Os acordáis? En Mateo 4:3-4, escrito está, ¿verdad? Pues nosotros, hermanos, también nos tenemos que acostumbrar a decir escrito está. Tenemos que estar seguros y conocer la palabra para vencer al enemigo. Cuando hablamos con alguien, cuando hablamos de algo de la palabra de Dios, cuando damos una opinión, deberíamos decir más que yo creo, yo pienso o a mí me parece. Deberíamos acostumbrarnos a decir escrito está, porque es la palabra auténtica, porque va a ser la contestación verdadera para esa pregunta o para esa situación. Mirad, las personas por lo general solemos ser idealistas. Todos tenemos ideales, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes. Cuando uno es joven tiene más ideales que años. Y necesitamos una razón para vivir. Pero lo único que realmente satisface ese hambre que tenemos de descubrir, de hacer, es la palabra de Dios. Por eso cuando a Jesús le dijo, convierte esto en pan, él le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay cosas mucho más importantes que esos ideales que nosotros nos creamos, que es la palabra de Dios, que es la única que nos va a ayudar y nos va a dirigir a vivir conforme realmente debemos hacerlo. El cristiano, hermanos, ha de buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, la verdad.
Siempre tenemos que buscar la verdad y no la elocuencia. A veces buscamos la elocuencia, a veces buscamos el saber. Hay gente que puede presumir de saberse la Biblia desde la A a la Z, sabe todos los libros, sabe todos los versículos. Pero nosotros cuando abrimos la palabra de Dios, cuando la buscamos, tenemos que buscar en ellas la verdad, porque es el conocimiento, el único conocimiento que necesitamos tener en nuestros corazones. Oseas 4, 6, 7 nos dice: Oseas 4, 6, 7 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y dice que por cuanto desechaste, ¿lo tenéis? Oseas 4, 6, 7. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Aquí vemos que cuando uno va dejando la palabra de Dios, cuando uno tiene desconocimiento, cuando uno va perdiendo ese contacto con las cosas de Dios, uno empieza a alejarse. Porque ellos no solamente se perdieron por causa del desconocimiento, ese desconocimiento, esa pérdida de contacto con las cosas santas, los llevó a alejarse de Dios. Ellos se fueron alejando de Dios, sino que comenzaron, aparte de alejarse, a adorar a otros dioses. Porque, hermanos, tenemos que saber que el hombre necesita llenarse, necesita llenar su espíritu, necesita llenar su vida de cosas. Y cuando uno no se llena de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, empieza a alejarse de Él. Pero no solamente eso, sino que se tiene que empezar a llenar de otras cosas, de otros dioses. Y eso le enfureció mucho. Al Señor le enfureció eso porque Él no soporta la idolatría. Dice Éxodo 25, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. El Señor dice que nos cela con celo santo. Y eso es lo que nos va pasando, que nos vamos apartando de Él y vamos yendo en pos de otros dioses. Y es lo que suele pasar. A medida que yo me aparto de Dios, por mi ignorancia o mi desobediencia, voy dando lugar a otros dioses. ¿Cuáles son esos otros dioses? Pues vienen nuevas creencias, vienen nuevas filosofías, viene el culto al cuerpo, no salgo del gimnasio. Mi Dios puede ser la moda, la tele, el alcohol, sustancias, cualquier personaje famoso. Hay muchos dioses. Cuando uno se aparta del Dios verdadero, los dioses falsos salen como las setas. Hay para todos los gustos y para todos los modelos. Pero, ¿por qué sucedió esto con Israel? Porque cuando ellos se negaron a escuchar la palabra de Dios, esas fueron las consecuencias de desconocer su palabra. Pues consideraron que ya no la necesitaban. El pueblo de Israel llegó un momento en que ya pensaban que por ellos mismos se valían y no les hacía falta la dirección de Dios. Y fueron olvidando quién era Dios y cuáles eran sus exigencias. Porque, hermanos, tenemos que tener también claro de que Dios nos da, pero también nos exige. Dios también nos exige. Dios también nos pide. ¿Qué nos pide Dios? ¿Dinero? ¿Casas? No, ¿verdad? ¿Pero qué nos pide? Nos pide santidad, nos pide obediencia, nos pide misericordia, nos pide rectitud. Hay muchas cosas que Dios nos pide y que nosotros a veces pensamos
que tenemos un Dios que no nos pide nada. Muchas veces creemos que tenemos un Dios que solamente está ahí con los brazos abiertos, extendidos, para venir a pedirle. Dios dame, Dios dame, Dios dame y Dios dame. Y Dios da, gloria a Dios, Dios da, pero también exige y también le agrada y también está contento cuando somos obedientes y venimos a ofrecerle la gloria que Él se merece. No conocer la palabra de Dios es tan grave hoy como entonces. Los tiempos no han cambiado mucho, que digamos. Estamos en las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de distracciones. El mundo está lleno de distracciones que muchas veces sin querer nos van cegando y alejando de Dios. Hay mucha distracción a nuestro alrededor que no le damos importancia siempre por el desconocimiento, porque no pensamos la importancia que tienen las cosas, el poder que tienen las palabras, la autoridad que tienen lo que hacemos o no hacemos, y nos vamos apartando de Dios y todo lo que hay a nuestro alrededor nos va cegando y nos va mermando la vida poderosa que un día Dios puso en nuestros corazones. Dice Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si mi vida no está dirigida, no está movida por la palabra de Dios, muchas cosas de las que yo haga, de las que yo piense, de las que yo diga, serán erradas conforme a la palabra. Incluso irán en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, hacemos cosas que cuando nos damos cuenta que las hemos hecho y las meditamos, vemos que no eran como nosotros creíamos. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta porque no contrastamos lo que hacemos, lo que decimos, lo que hablamos con la palabra de Dios. Y creemos que estamos llevando una vida de victoria, una vida superabundante, una vida que somos más listos que nadie. Y luego somos unos pobres ignorantes, llevados por cualquier, no sé por dónde lo dice, por cualquier viento de doctrina. Lo dice la palabra también. Muchas veces nos estamos dejando llevar por cualquier viento de doctrina y por cualquier fábula que creemos incluso que son bíblicas, pero que tienen de bíblico pues como Superman o como Batman o como cualquier personaje. Hemos hecho muchas cosas del mundo ya tan reales en nuestras vidas que creemos aún que son bíblicas y no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Mirad, la ignorancia de la palabra nos puede llevar al pasado. Hace 2 domingos se predicó de no volver al pasado, de no volver atrás. Pues hermanos, la ignorancia de la palabra muchas veces nos lleva a volver al pasado. En vez de estar luchando y fortaleciéndonos y teniendo miras para el futuro, muchas veces volvemos a la esclavitud del pecado, no echando la vista atrás como se predicó hace 2 domingos. O también el desconocimiento no nos puede dejar disfrutar en el presente o el futuro de las bendiciones de Dios, que se predicó el domingo pasado. Se predicó que aunque pasamos tribulaciones, aunque tenemos problemas, pero Dios siempre tiene bendiciones para nosotros. Y nosotros, por ese desconocimiento, a veces no disfrutamos de esas bendiciones que están a nuestro alcance. No están lejos. No me acuerdo cómo es la palabra, pero dice, no es tan lejos como para... No me acuerdo. Dice, ni está tan cerca, ni está tan lejos. No me acuerdo. Es por eso que debemos leer la Biblia frecuentemente para conocer no solamente sus leyes,
sino sus innumerables promesas. Porque a mucha gente le da como miedo, como pánico de decir, no, es que como me ponga a leer la palabra de Dios, son leyes y leyes y leyes y me voy a deprimir. Hermanos, hay muchísimas leyes, pero la ley de Dios es para que vivamos bien. La ley de Dios es para que vivamos en libertad. Es para que vivamos libres. No son leyes temerosas, no son leyes de esclavitud. Son leyes que nos dan vida. Pero no nos olvidemos que también tenemos muchísimas promesas, muchas promesas, que las que dan vidilla a nuestro vivir diario. Necesitamos las promesas de Dios y sobre todo cuando sabemos que esas promesas son verdaderas, porque también tenemos que tener en cuenta que en el mundo hay muchas promesas. Cada día nos hacemos promesas. Ya decimos promesas como cualquier otra cosa. Te prometo que, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Menos mal que no es así, porque si no habría medio mundo ya muerto. Menos mal que es así. Pues tenemos que entender que la palabra hay mucho conocimiento, mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la Biblia, hermanos, es el manual del Creador para su creación. Todo aparatito o toda cosa que se precie tiene que traer un manual. Y ahora lo trae en todos los idiomas. La Biblia está en todos los idiomas. Ahí sí que nadie puede decir, es que no la entendí porque en mi idioma no estaba. Está en todos los idiomas que nos podamos imaginar. Está hasta ya no en idiomas, sino en dialectos de estos de por la selva, por ahí perdidos, está escrito. O sea, necesitamos la palabra. El conocimiento de la palabra de Dios es bendición para mí y para los demás. Si yo parto de esa base, hermanos, de que la palabra es bendición para mí y para todos los que me rodean, yo voy a estar interesado en la palabra. Yo voy a buscar la palabra, yo me voy a deleitar en la palabra, yo me voy a empapar de la palabra y yo me voy a comer como el profeta. ¿Quién se comió el rollo? No. Creo que fue de aquel. Bueno, ¿ves la ignorancia? ¿Veis la ignorancia? Hubo uno que se comía literalmente el rollo. Todos necesitamos comer de la palabra. Necesitamos comer de la palabra porque es bendición para mí y para aquel que está a mi alrededor. Mi conocimiento de la palabra y la obediencia a ella puede cambiar el curso de mis decisiones. Es muy importante conocer la palabra porque la palabra puede cambiar el curso de mis decisiones y por lo tanto puede cambiar mi destino. Importante. Este librito, aquí está mi destino. Si yo sé leerlo, escudriñarlo y obedecerlo. Mirar, si mi decisión es conforme a la palabra de Dios, siempre será correcta y traerá bendición a mi vida. Siempre. Es decir, siempre traerá bendición a mi vida. Si por el contrario mi comportamiento no es conforme a la palabra, por mi desconocimiento o por mi desobediencia, será incorrecta y puede traer problemas y maldición, no solamente a mi vida, sino también a los que están a mi alrededor. Así que mirar si es importante que yo tenga conocimiento de la palabra. Muchas cosas nos pasan
por desconocimiento. Nos perdemos bendiciones grandísimas que están solamente a un clic de leer un versículo o no leerlo. Solamente de leer un versículo, el Señor puede tocar nuestras vidas, el Señor puede ministrar nuestras vidas, el Señor puede dirigir nuestras vidas y el Señor puede cambiar nuestras vidas. Leer constantemente la palabra de Dios nos mantiene firmes en nuestra relación con Dios. Cuando yo tengo un contacto permanente con Dios, mi relación con Dios es fuerte, es poderosa, es buena. Y eso me impide alejarme o alejarnos y olvidarnos del Señor y de sus propósitos. Cuando yo tengo una relación de diario con mi Señor, eso me impide que yo me aleje de sus propósitos, porque estoy en continuo contacto y obediencia a lo que Él quiere de mí. Cuando yo tengo conocimiento de su palabra, cuando yo tengo relación con el Señor, puedo saber cuáles son los propósitos de Dios para mi vida. Si no, muchas veces no sé por dónde voy. Y por eso nos vamos alejando y alejando hasta el final vernos a veces cómo hemos caído y sobre todo a veces vemos a nuestro alrededor cómo están ciertas vidas por desconocimiento. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, lo he dicho bien, decía que Satanás no nos llena con odio hacia Dios. A ver si lo adivináis con qué nos llena. Con el olvido. Nos llena de más cosas, pero este hombre hacía énfasis en esto. Dice que el diablo no nos llena con odio hacia Dios, sino con el olvido. Como dice la canción tan famosa. ¿Qué dice la canción tan famosa? Dicen que la distancia es el olvido. La distancia es el olvido. En la manera que yo me voy olvidando de mi relación con Dios, me voy distanciando de Él. En la medida que yo me olvido del Señor, me voy distanciando de Él. Entonces, ¿por qué la necesidad de conocer la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios es necesaria en nuestra vida porque contiene los principios espirituales que ayudará a los creyentes a evitar muchos dolores, muchos peligros, muchas tragedias causadas por decisiones y elecciones erróneas. Yo creo que todos, en cada hogar, se habrá vivido alguna situación de las que hemos nombrado. Por hacer algo erróneo, hemos vivido en nuestras carnes desengaños, dolores, peligros, tragedias. Y gracias que el Señor es misericordioso y aunque nosotros somos ahí cabezones, nos tiene que sacar a veces del fango. Porque si fuese por nosotros, a veces yo no sé ni dónde estaría. El Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este salmo nos enseña que la palabra de Dios cumple aquí dos funciones relacionadas. En primer lugar, es una lámpara para nuestros pies. La palabra es una lámpara para mis pies. Si al enfrentarnos a los problemas del día dejamos que la luz de la palabra alumbre nuestros pies, a fin de que sepamos dónde los hemos de poner, y dejamos que los principios bíblicos guíen nuestros pasos, tomaremos decisiones prudentes
y evitaremos las trampas y los peligros de este mundo. Es necesario que cuando vayamos a caminar sea la palabra la que alumbre nuestros pies. Porque si no hay luz donde yo voy a poner los pies, los puedo poner en una alfombra o los puedo poner en un charco de agua. Y si llevamos botas nuevas, Raquel, nos las hacemos polvo, ¿verdad? En segundo lugar, la palabra de Dios alumbra, ¿qué alumbra? Nuestro camino. O sea, se hace más grande la luz. No solamente alumbra nuestros pies para que sepamos por dónde vamos, sino que alumbra todo nuestro camino para saber por dónde tengo que caminar. Nos da una un amplio espacio para poder caminar. Esto nos ayudará a elegir opciones que estén en armonía con nuestra esperanza de vivir siempre bajo la dirección de Dios para que no nos extraviemos. Estando bien iluminado el camino que se extiende ante nosotros, podemos discernir si las consecuencias de cierto proceder serán buenas o malas. Importante. Él no solamente alumbra mi pie para que no me caiga, sino que me alumbra todo el camino para que yo sepa discernir, para que yo tenga entendimiento si lo que voy a hacer, si a dónde voy a ir, si lo que voy a pensar, si lo que me puede ocurrir va a traer consecuencias buenas o malas para mi vida. Mirar si es importante que sepamos o no la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Luz para nuestros pies. Dice el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aquí vemos que su palabra siempre alumbrará nuestros pasos para caminar bajo su protección y su bendición. Cuando uno va con la luz de la palabra, siempre estaremos protegidos y bendecidos por nuestro Dios. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. La luz de la palabra alumbra, Él guía nuestros pasos para que nuestras mentes sean renovadas a la luz de las Escrituras. Nuestras mentes tienen que ser renovadas, pero siempre bajo la luz de las Escrituras, no bajo la luz de escritores, filósofos, pensadores y tanta gente que hay por ahí que nos está dando cada día lecciones erróneas y sobre todo que van en contra de la palabra. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra hermano nos guía nuestros pasos a ser perdonadores. No podemos perdonar si no es bajo la dirección del Espíritu Santo, porque la carne se opone, la carne no quiere. Nuestro perdón a veces es de mentira, es a medias, pero la palabra guía mis pasos para que yo sea perdonador, para que yo ame a mi hermano. Y 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda
la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil, porque no todas las Escrituras, ni todo lo que leemos, ni todo lo que escuchamos, ni todo lo que nos dicen es útil. Pero la palabra, hermanos, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil para enseñar. Si yo quiero enseñar a alguien, lo tengo que hacer conforme a la palabra. Si tengo que redarguir a alguien, lo tengo que hacer conforme a la palabra. Si tengo que corregir a alguien, conforme a la palabra, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si tú quieres ser un hombre de Dios perfecto, una mujer de Dios perfecta, empápate y llénate de la palabra de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Si yo creo, si yo quiero, si yo procuro que todas mis obras sean buenas, tienen que ser siempre conforme a la palabra de Dios. Lo que no sea conforme a la palabra de Dios podrá ser bueno, pero habría que mirarlo. Habría que mirarlo. Si yo lo que estoy haciendo es conforme a la palabra de Dios, tengo la plena certeza y la plena seguridad que lo que estoy haciendo es bueno y correcto. Vamos a ver la luz para nuestro camino. Hemos visto cómo la palabra, vamos terminando ya, vemos cómo la luz guía nuestros pasos, guía nuestros pies, y vamos a ver algún ejemplo de cómo es luz para nuestros caminos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer para leerlo correctamente. Dice: también debes saber esto. La palabra de Dios siempre nos está enseñando. La palabra de Dios no deja nada al azar. La palabra de Dios siempre está interesada en que sepamos lo que se cuece en todo momento, porque la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y Dios sabe en cada momento las necesidades de las que estamos faltos. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El Señor es tan misericordioso que está pendiente de nosotros y nos dice: cuidadito, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Porque lloverá mucho o porque no lloverá nada? Pues mirad lo que dice aquí: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mirad qué camarilla tenemos aquí. Menuda panda. Y esto es lo que vamos a tener. Yo no sé si estaremos ya en los últimos tiempos, pero creo que le falta menos, porque yo aquí veo reflejados muchas cosas que vemos ya, por desgracia, hasta nuestros alrededores. Y eso lo hemos leído muchísimas veces, ¿verdad? Y casi no lo sabemos de memoria, sin saber a lo mejor ponerlos cada uno en su sitio. Pero a que no os acordáis nunca de cómo termina estos versículos. Dice: a estos evita. Casi nunca nos acordamos de eso, ¿verdad? El Señor dice: a estos evita. Y no está diciendo que no tengamos misericordia de la gente, no está diciendo que no tengamos que salir a la calle a hablarle a estos individuos, no.
pero está diciendo que tengamos mucho cuidadito con quién compadreamos, con quién estamos, con quién gastamos el tiempo, con quién nos juntamos, porque también nos dice que cuidadito con el yugo desigual que a veces estamos andando. Entonces, su luz, que es su palabra, alumbrará nuestro camino para darnos sabiduría. Porque habéis visto la lista es espeluznante, ¿eh? La lista es impresionante y eso es lo que hay en el mundo. Entonces, he aquí la necesidad que tenemos de saber la palabra para que el Señor nos dé sabiduría y discernimiento para saber con quién estamos, con quién nos juntamos, con quién convivimos. Porque nos pueden traer muchos problemas. Pues la palabra alumbrará nuestro camino para darnos sabiduría, discernimiento, para conocer a las personas que están a nuestro alrededor y cuidarnos de ellas. Cuidarnos de ellas. Si ya no las evitamos porque nos parezca esto, pero si el Señor nos está diciendo, cuidadito con quién te juntas, qué es lo que haces, porque vienen tiempos difíciles. Evitar a las personas descritas por las características de esta lista es especialmente difícil en nuestra época actual. Es difícil. ¿Por qué? Aparte de que esto es mío, pero que cada día hay más, cada día hay más, pero las personas que hacen cosas mencionadas en la lista que hemos leído no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo son héroes de nuestra cultura. Es que quienes nos gobiernan, en los cuales nosotros a veces nos miramos, los artistas, los protagonistas, los importantes, son estas clases de personas que están descritas aquí. La simple responsabilidad de los cristianos es evitar no solo estas actitudes, sino también a las personas que hacen estas cosas. Muchos piensan que es suficiente con que ellos mismos, con que nosotros no somos así, y ponen poca atención a las compañías que frecuentan. Muchas veces decimos, bueno, yo no soy así, pero España está llena de refranes. No voy a decir ninguno por no molestar a nadie, porque a veces no es bueno poner comparaciones, pero sabemos los refranes. Dime con quién andas, ese es el más normal, pero hay muchísimos. Y te diré quién eres. Y a veces, muchas veces pasa eso. No, es que es él así, pero yo no soy así. Voy a ver si lo convenzo. O a ver si me convence. Porque yo creo que a veces vamos a ver si me convencen más a mí. Y así ya tengo una excusa. Es que me ha convencido, no quería, como aquella que le dijo, a buenas horas mangas verdes. Pero si pasamos tiempo con personas así, ya sea personalmente o por remitirnos, que nos entretengan, influirán en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque todo esto que hemos nombrado, si no estamos bien alumbrados con la palabra de Dios, si nuestros pies no están bien alumbrados, si nuestro camino no está bien alumbrado, podemos ir de pasito, de pasito, de pasito y juntarnos justamente con quien no queríamos, con uno de esta lista. Y es lo que nos ha pasado muchas veces a los que estamos aquí. O un amigo, o un matrimonio, o una amistad, o cualquier cosa. Pero hemos dicho, justamente me ha tenido que tocar lo que no quería. O he ido a buscar al peor Ha pasado eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no veíamos. Porque no veíamos. Porque íbamos a ciegas, hermano. Cuando uno va a ciegas, es difícil encontrar lo que uno quiere.
Es difícil encontrar lo que uno busca. Es a la luz del día y aún te equivocas, pues imagínate si tú tienes que coger en un armario, imagínate que vas a un armario a vestirte para la reunión de esta tarde y lo haces a ciegas, sin ver. A mí me gustaría que un día hiciésemos la prueba, que sin ver nos vistiésemos y viniésemos todos aquí, a ver cómo veníamos. Igual nos llevábamos una sorpresa. Pues eso es lo que pasa con la ignorancia en la palabra. El Señor no es que tenga interés en que nos leamos este tocho, que es un tochito. El Señor lo que quiere es darnos libertad. El Señor lo que quiere es que lo que escojamos, lo que vivamos, lo que deseemos, sea realmente bajo su dirección, bajo su señorío, porque Él lo que quiere es que disfrutamos de lo que tengamos. Él quiere que disfrutemos de sus cosas. Él ha puesto todas las cosas para que disfrutemos de ellas. Él no ha puesto trampas como pone el mundo. El mundo está lleno de trampitas, cositas bonitas, cositas dulces, cositas deliciosas, pero que después, una vez que las has tomado, ya es cuando tienes que pagar el precio. Con el Señor no es así. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Por eso, Él cuando ve que leemos, cuando ve que nos interesamos, Él se alegra porque dice, uno menos que va a caer en la trampa, porque Él sabe mi palabra, porque va bajo la dirección de mi Espíritu Santo, porque se está moviendo bajo la luz de mi poder. Vamos a terminar ya, hermanos. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No le damos mucha importancia a veces. Bueno, no pasa nada por un ratito, no pasa nada por estas palabras. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y para terminar, Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Su luz alumbrará nuestro camino para procurar obedecer los mandamientos de Cristo, tener su justicia, permanecer separados del mundo y manifestar su amor a todos. Así que, hermanos, yo os sigo animando y me sigo animando a que no nos cansemos de leer la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos ser libres porque el diablo no para de poner trampas y de poner obstáculos para que caigamos en la mentira. Así que el Señor os bendiga y nos fortalezca y nos animemos. Por eso es bueno reunirnos. Cuando nos reunimos, aunque hablemos de muchas cosas, pero cuando uno habla con un hermano, las conversaciones de Dios siempre salen. Por eso hay que tener cuidado con quién perdemos el tiempo. Y como he dicho antes, no quiere decir que no le hablemos. Tenemos que hablar con los incrédulos, claro que sí. Tenemos que llevarles la palabra, pero como dice, que ellos se conviertan a ti y no vosotros a ellos.